El viento del desierto se convierte en un huracán polvoriento en las fronteras orientales de Burkina Faso, mientras una caravana de 3 vehículos avanza en silencio. El sol está a punto de ponerse, temblando como una línea carmesí en el horizonte. En el primer vehículo, el presidente Ibrahim Traoré está sentado tranquilamente, con su boina roja sobre la cabeza y su uniforme militar cubierto de polvo. Sus ojos están en la carretera, pero su mente está en el futuro de Burkina Faso. En la caravana regresa de una visita a un campo de refugiados en la frontera con Mali. Traoré fue allí para ver a su gente sufrir, para hablar con ellos. La seguridad, el lujo, todo es secundario. Lo que importa es mantenerse en contacto con la vida real. Pero esta noche es diferente. A 15 kilómetros detrás de la caravana, 2 SUVs con ventanas negras los siguen en secreto. Dentro de ellos hay soldados profesionales de diferentes países, códigos de operación memorizados, planes precisos hasta el milímetro. Su objetivo es capturar a Ibrahim Traoré y silenciar la voz ascendente de África. Marcus Vapor Henderson, un ex comando del SAS británico, ha llevado a cabo operaciones encubiertas en 6 países diferentes. Un soldado sombra contratado por poderes desconocidos. A su lado, el sargento Jean-Claude Moreau, un ex miembro de la Legión extranjera francesa, ha visto años de conflicto en África, pero ahora lucha solo por dinero. Sentado en la parte trasera, Dmitry Volov es un ex operativo de las fuerzas especiales rusas, frío y calculador. Estos 3 hombres fueron contratados hace un mes en una reunión secreta en Bruselas. El empleador se identificó solo como Coordinación, una organización misteriosa. Los recientes movimientos de Traoré intentos de romper vínculos con Francia, su acercamiento a China y Rusia, su creciente influencia en la Unión Africana, no agradaron a ciertos poderes. Viper susurra en su radio: el objetivo está a 15 kilómetros de distancia. La operación Fénix está en marcha. No hay urgencia en la caravana del presidente Traoré. El equipo de seguridad considera que es un viaje de regreso rutinario. El conductor, el capitán Omar Diop, es uno de los hombres de confianza de Traoré. Ha estado a su servicio durante 12 años, pasando por momentos muy difíciles a su lado. El presidente, en el asiento trasero, revisa, haciendo los últimos ajustes a la nueva reforma educativa que firmará mañana por la mañana. Señor presidente, dice el capitán Diop, ¿ve la luz de esa granja? En 10 minutos llegamos allí. ¿Deberíamos parar para tomar un té? Traoré levanta la vista. No, Omar. Vamos a casa. Necesito empezar temprano mañana. Mientras tanto, en uno de los subs que los persigue, Dmitry Volov mira el GPS en AI, un paso estrecho a 2 kilómetros adelante. Podemos preparar una emboscada allí. Viper confirma: perfecto, Moro, tú te encargas del lado derecho. Yo me acercaré desde el lado izquierdo. Wab cierra por detrás. El plan es simple pero efectivo. Detener el coche en el paso estrecho, capturar a Traoré y llevarlo a un lugar predeterminado, vivo, porque sus órdenes son claras. Traer al objetivo sano y salvo. En el resto es asunto nuestro. El sol ya se ha puesto por completo, y el desierto está envuelto en la oscuridad de la noche. La caravana de Traoré consiste en 2 vehículos. En el primer vehículo están él y su conductor. En el segundo vehículo hay un equipo de seguridad de 3 personas. En circunstancias normales, protección adecuada, pero esta noche se enfrentan a asesinos profesionales. El capitán Diop nota algo extraño adelante en el camino. Señor presidente, parece que hay un vehículo detenido adelante. True observer. Cuidadosamente. Efectivamente, hay una camioneta detenida justo en medio de la carretera. Parece que tiene problemas mecánicos, pero hay algo extraño en el aire. Disminuye la velocidad, Omar, pero no pares. Ve por el camino lateral si es necesario. Pero ya es demasiado tarde. El primer SUV que aparece desde el lado derecho se acerca rápidamente. El segundo desde la izquierda. La caravana está siendo asediada. Viper grita por su radio: vamos, vamos, vamos. Operación iniciada. El capitán Diop pisa el pedal del acelerador, pero los SUV son demasiado rápidos. El primer coche golpea por el lado derecho, intentando sacar el vehículo de Traoré de la carretera. El segundo vehículo de seguridad intenta mantener su posición y ayudar, pero están en desventaja numérica. Comienza el tiroteo. Los oficiales de seguridad sacan sus armas, pero los atacantes profesionales están más organizados. Explosiones de granadas cegadoras iluminan la zona y ensordecen los oídos. Traoré permanece tranquilo en el asiento trasero, sin pánico, sin gritos, solo observación cuidadosa. Omar, no saldremos del vehículo. Llama para pedir ayuda por el radio, pero su equipo de radio no funciona. Los atacantes están usando bloqueadores de frecuencia. La caravana pierde contacto con el mundo exterior. Marcus Vapor
sale de su vehículo. Arma automática en mano, máscara negra en su rostro. El objetivo está aquí. Captúralo y llévalo a Nómades. Jean-Lord Marrow abre fuego contra el equipo de seguridad. En el breve tiroteo, 2 oficiales de seguridad resultan heridos. El tercero, el teniente Samuel Carte, sigue resistiendo, pero la munición se está agotando. Dmitry Volov, manteniendo la compostura, se acerca al vehículo de Troen USA. Balas rompedoras de vidrio que destrozan las ventanas salgan. Venga con nosotros. True sale lentamente del vehículo, manos arriba, pero su postura es orgullosa. Su boina roja aún en su cabeza, su uniforme cubierto de polvo, pero su porte intacto. ¿Quiénes son ustedes?, pregunta con voz tranquila pero autoritaria. Viper ríe en respuesta. Sabemos quién es usted, presidente True. Usted también nos conocerá. Le ponen las esposas a True, pero él no ofrece resistencia. Solo dais una phrase: no lastimen a mi gente. Esta es mi elección. La operación duró 12 minutos. La caravana fue neutralizada. True fue secuestrado. El equipo de seguridad resultó herido pero no muerto. Un trabajo profesional, mínimas bajas, pero los atacantes aún no comprenden la magnitud de lo que han hecho. Los SUV se alejan rápidamente hacia la oscuridad. Su destino es una instalación minera abandonada a 80 kilómetros. Allí entregarán a True a quienes lo esperan. En el asiento trasero, esposado, True observa en silencio hacia afuera. No hay miedo en sus ojos, solo pensamientos profundos, como si hubiera anticipado esta situación. Viper, mirando en el espejo, habla. Gelajesi, presidente, no la Daño solo necesita hablar con algunas personas. True no respond. Pero esto pasa por su mente. Estos hombres no saben quién me envió, pero yo sí. 1 hora después, llegan a la instalación minera abandonada, un lugar de la era colonial británica. Ahora solo máquinas en descomposición y paredes rotas. Pero en el sótano hay una sala secreta equipada con tecnología moderna. La persona que los espera allí es la doctora Elena Ashworth, de mediana edad, ojos fríos, con acento inglés. Cuando ve a True, sonríe, pero no es una sonrisa cálida. Presidente True, me complace que finalmente podamos encontrarnos. Soy la doctora Ashworth del Instituto Internacional de Estabilidad Estratégica. True responde con voz tranquila. Nunca he oído hablar de eso. ¿De qué país es esa institución? Los países son conceptos anticuados ahora. Presidente True, nosotros nos encargamos de la estabilidad global y usted representa una amenaza para esta estabilidad. La doctora Ashworth abre un expediente sobre la mesa. Dentro hay un análisis detallado de los pasos que True ha tomado en los últimos 6 meses. Tensión diplomática con Francia. Acercamiento con China y Rusia. Propuestas de reformas en la Unión Africana. Rechazo de préstamos de bancos occidentales. No entiende, dice la doctora Ashworth. África no está lista para cambios tan repentinos. Estos movimientos suyos crean inestabilidad en la región. True, a pesar de estar esposado, sin endereza, inestabilidad o la alteración de su orden controlado. Esta pregunta perturba a la doctora Ashworth. Presidente True, voy a hacerle una oferta. Regresará a Burkina Faso, pero cambiará algunas de sus políticas. Congelará los acuerdos con China, suavizará su postura reformista en la Unión Africana. A cambio, llegarán grandes inversiones a su país. YC, me niego, lamentablemente. Burkina Faso necesitará un nuevo líder. True piensa unos segundos. Luego da una respuesta clara que rompe el silencio. Anon, la doctora Ashworth se sorprende. Esa es una decisión muy apresurada, presidente. Piénselo. En esto no solo afecta su vida, sino el futuro de su país. Por eso, exactamente es por lo que digo. Note. En ese momento, comienzan a sonar las alarmas en la instalación. Se escuchan helicópteros desde afuera. Viper grita por su radio. ¿Qué está pasando? Nadie debía saber que estábamos aquí. Pero sí sabían porque el secuestro de True había movilizado no solo a Burkina Faso, sino a muchos países. Desde que comenzó la operación, los servicios de inteligencia de diferentes países se pusieron en alerta máxima. El Departamento de África de China, el Pentágono de Estados Unidos, la DGSS de Francia, incluso el GRU de Rusia. Todos estaban tratando de encontrar dónde estaba True. La verdadera sorpresa vino de Sudáfrica. El presidente Cyril Ramaphosa convocó urgentemente a la Unión Africana para una reunión. El líder de un país miembro ha sido secuestrado. Este es un ataque contra todos nosotros. El presidente de Kenia, William Ruto. Si algo le sucede a True, los responsables pagarán el precio. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu. El continente africano ya no permanecerá en silencio ante tales ataques. El presidente de Senegal, Macky Sall, quien esté detrás de esta operación, será responsable. Pero la verdadera reacción vino de América, porque la CIA no estaba al tanto de esta operación. Y esta era una situación muy peligrosa. En la sede de la CIA,
en Langley. La subdirectora de la Mesa Africana, Sarah Mitchell, convocó una reunión. No llevamos a cabo esta operación, pero nos están señalando quién lo hizo. No lo sabemos, pero es un trabajo muy profesional y actualmente no sabemos dónde está Troué. En el Pentágono, el secretario de Defensa Lloyd Austin tenía una reunión de emergencia con los jefes del Estado Mayor Conjunto. Si este incidente sacude la confianza de los países africanos en Estados Unidos, enfrentaremos problemas mucho mayores. ¿Qué pasa si encontramos y rescatamos a Troué? Posible, pero primero necesitamos saber dónde está. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan estaba terminando su informe al presidente. Señor presidente, la situación está fuera de nuestro control. Troué ha sido secuestrado, pero no es nuestra operación. Los países africanos nos están culpando. Opciones. Tenemos dos opciones. Primero, encontrar y rescatar a Troué. Segundo, demostrar que esto no tiene nada que ver con nosotros. Hagamos ambas. Al mismo tiempo, en la sede del Partido Comunista Chino en Pekín, se celebró una reunión de emergencia del Buró Político. Troué era uno de los socios más importantes de China en África, una parte crítica de la iniciativa de la Franja, y la ruta en el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Si perdemos a Troué, nuestra influencia en África se verá seriamente dañada. Vamos a encontrarlo. Ya estamos buscándolo. Nuestros satélites están escaneando toda la región. La situación en Moscú era más compleja porque las actividades del grupo Wagner en África podrían estar conectadas con tales operaciones. El ministro de Defensa Sergei Shoigu quería un informe urgente. ¿Es esto trabajo nuestro? No, ministro. Wagner está en África, pero no está operativo en Burkina Faso. ¿Está seguro? Sí, señor. Y Troué es nuestro aliado. Hassan al-Dano va en contra de nuestros intereses. La situación en París era la más compleja porque Francia ya tenía relaciones tensas con Troué. En el Palacio del Elíseo, el presidente Emmanuel Macron se reunía con sus asesores. ¿Llevamos a cabo esta operación? No, Monsieur le Président. Pero algunos círculos podrían pensar que sí. Entonces haga una declaración inmediatamente. Esto no es trabajo nuestro. Pero la mayor reacción vino del continente africano. El hashtag #FindTroué se hizo viral en las redes sociales. Millones de personas lanzaron campañas para el hallazgo de Troué. En Burkina Faso la gente salió a las calles en Ouagadougou. Miles de personas marcharon por el rescate de su presidente en unidades Troué nous unis trop. Se escuchaban cánticos en la instalación minera abandonada. La doctora Ashworth y su equipo estaban en pánico porque los ruidos provenientes del exterior aumentaban en helicópteros, vehículos potaus militares. Viper gritaba por su radio en evacuación. Evacuación inmediata. La operación ha sido expuesta, pero Troué permaneció tranquilo en doctora Ashworth. Pensaba que podría mantener esta operación en secreto. ¿Qué quiere decir? África ya no es la África de hace 50 años. Tenemos tecnología, tenemos satélites, tenemos inteligencia y lo más importante, tenemos unidad. La doctora Ashworth decidió liberar a Troué. Hubo un error en esta operación. Lo estamos liberando demasiado tarde. En ese momento, se abrieron las puertas de la instalación. Los primeros en entrar fueron el equipo Delta Force de Estados Unidos. Detrás de ellos, el SAS británico, el GIGN francés y, sorprendentemente, el batallón SAI de Sudáfrica. Líder de la operación, el coronel estadounidense James Mitchell. Ríndanse y dejen caer sus armas. Viper, Moro y Wolof intentaron resistirse, pero estaban enormemente superados en número. Después de un breve tiroteo, los tres fueron capturados. La doctora Ashworth intentó escapar a través de la ruta secreta de salida, pero fue detenida por soldados sudafricanos. Cuando Troué fue rescatado, lo primero que hizo fue agradecer al equipo de rescate. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Sudáfrica trabajando juntos. Esto podría ser un nuevo comienzo para África. Colonel Mitchell. Señor presidente, su seguridad fue nuestra prioridad. Lo entiendo, pero ahora comienzan las verdaderas preguntas. ¿Quién organizó esta operación? Durante el proceso de interrogatorio, la doctora Ashworth comenzó a hablar. No existía una organización llamada Instituto Internacional de Estabilidad Estratégica. Esta era una organización secreta formada por empresas multinacionales y grupos de intereses financieros ocultos, compañías mineras, carteles de petróleo, traficantes y armados contratistas militares privados. Todos estaban preocupados por la independencia de África. Líderes como Troué amenazaban sus beneficios descontrolados. Viper, Moro y Wolof solo eran mercenarios. Los verdaderos planificadores estaban en niveles mucho más altos y eran mucho más peligrosos. 48 horas después de la operación de rescate, se celebró una gran reunión de inteligencia en Washington. Comunicación intra-Asia, Pentágono, Departamento de Estado, todos estaban en la mesa. Director de la CIA, este incidente es un punto de inflexión en nuestras relaciones con África. ¿Cómo así? Nuestro rescate de Troué aumentó nuestra confianza con los líderes africanos.
pero los verdaderos culpables siguen libres. Director de la NSA, a los datos que tenemos muestran que esta organización es mucho más grande. Tiene operaciones, no solo en África, sino también en Asia y América Latina. Secretario de Defensa. Entonces, ¿esto es una amenaza global? Si ahí ahora podemos luchar contra esta amenaza, cooperando con Trowe. En la Casa Blanca, el presidente estaba evaluando estos desarrollos. Organiza una reunión con Trowe. Esta operación ha creado una oportunidad inesperada. 2 semanas después, se celebró una reunión histórica en Washington, D.C. en el presidente. Trowe fue invitado a la oficina Oval. Esta fue la reunión de más alto nivel entre un líder de Burkina Faso y el presidente de los Estados Unidos. Presidente Trowe, es un honor verlo nuevamente. Gracias, señor presidente. Estoy agradecido por su enfoque profesional en la operación de rescate. Ese era nuestro deber. Pero ahora quiero hablar sobre una mayor cooperación. En la reunión, surgió un nuevo entendimiento entre las dos partes. Estados Unidos decidió abandonar los enfoques coloniales antiguos en África, mientras que África decidió un enfoque más equilibrado en las asociaciones internacionales. La visión de Estados Unidos sobre África debe cambiar. Somos socios, no clientes. Presidente de Estados Unidos, entiendo. Y este intento de asesinato mostró lo peligrosas que pueden ser algunas fuerzas. Debemos cooperar para luchar contra esas fuerzas. Absolutamente. Después de esta reunión, ocurrieron una serie de desarrollos. Se firmó un nuevo acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Burkina Faso. La CIA y la inteligencia de Burkina Faso comenzaron operaciones conjuntas contra organizaciones sombrías. Los intentos de secuestro de Trowe fortalecieron los mecanismos de seguridad de la Unión Africana. Las actividades de las empresas multinacionales en África fueron sometidas a una supervisión más estricta. Lo más importante, este incidente unió a los líderes africanos. El ataque a Trowe fue un ataque que podría haberse hecho contra cualquiera de ellos. 6 meses después, Viper, Moro y Wolof fueron juzgados en un tribunal internacional. Los 3 fueron hallados culpables y recibieron fuertes sentencias. La doctora Ashworth también fue sentenciada a prisión por espionaje y liderazgo en crimen organizado. Pero la verdadera investigación fue sobre otros miembros de la organización sombría. A los nombres comenzaron a salir uno por uno. Ejecutivos de minería, contratistas militares privados, políticos corruptos. Trowe permaneció muy tranquilo durante este proceso. No buscó venganza, buscó justicia. Esta no es solo mi historia, es la historia de África. Un año después, Trowe fue destacado en la portada de la revista Time. El titular, el hombre que no pudieron silenciar. En la entrevista, dijo: aquellos que intentaron secuestrarme realmente no entendieron una cosa. No soy solo un líder, soy un símbolo de un movimiento. Incluso si me hubieran eliminado, el movimiento habría continuado. ¿Cómo te afectó este incidente? Me dio confianza porque vi que el mundo está cambiando. Estados Unidos, Europa, China, Rusia, todos tienen que aceptar el poder de África. ¿Cuáles son tus planes para el futuro para hacer de África una verdadera nación independiente? Independencia económica, política, tecnológica. Después de esta entrevista, la popularidad de Trowe alcanzó su punto máximo en todo el continente africano. Los jóvenes africanos comenzaron a verlo como un modelo a seguir. En el segundo aniversario del intento de asesinato, se celebró una gran fiesta en Ouagadougou, pero este no fue un evento para celebrar su rescate. Fue un festival llamado El Despertar de África. En su discurso, Trowe dijo: hace 2 años, intentaron silenciarme. Hoy nuestra voz es más fuerte porque ya no es una sola voz, sino millones de voces. El festival se celebró no solo en Burkina Faso, sino en toda África, desde Dar es Salaam hasta Daca, desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo. Millones de personas sintieron que eran parte de este movimiento. Pero el mayor cambio ocurrió en el ámbito internacional. Ahora los líderes africanos no eran solo la parte que recibía ayuda, sino la parte con voz igualitaria en la mesa. El discurso de Trowe en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas recibió una ovación de pie. África ya no es el patio trasero de nadie, es un continente que escribe su propio destino. Se celebró una cumbre de líderes africanos en el Parlamento Europeo. Anteriormente, la Unión Europea hablaba sobre asociación con los líderes africanos, ahora hablaban de una asociación igualitaria. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China comenzó a ofrecer condiciones más transparentes y justas a los países africanos. El enfoque ruso también cambió. En lugar de la antigua búsqueda de influencia, adoptaron el principio de beneficio mutuo. El cambio más grande ocurrió en el enfoque estadounidense. Washington comenzó a acercarse a África con una nueva estrategia en asociación para la prosperidad. Detrás de todos estos cambios estuvo ese intento de asesinato, porque ese incidente mostró al mundo en África ya no es un continente que deba ser protegido, sino una fuerza que debe ser respetada. 3 años después,
Troué dio una conferencia en la Universidad de Harvard. En la sala estaban estudiantes, profesores y responsables políticos de las universidades más prestigiosas del mundo. Tres Icos. Algunas personas pensaron que podían silenciar a África silenciando una voz. Hoy, esa voz se ha convertido en un coro. ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes africanos? Manténganse firmes. Su continente no está ascendiendo, ya ha ascendido. Solo necesitan reclamar su lugar en el mundo. Y para la comunidad internacional, asociación no patrocinio, respeto no caridad, igualdad no ayuda. Después de la conferencia, el Departamento de Estudios Africanos de Harvard otorgó a Troué un doctorado honorario. Se convirtió en el primer líder de Burkina Faso en recibir tal título. Pero para Troué, lo que importaba no era este reconocimiento. Lo que importaba era el efecto dominó creado por ese intento de asesinato. Las investigaciones lanzadas basadas en las declaraciones de la doctora Ashworth revelaron una red mucho más grande. Esta organización, a la que llamaron el Consorcio Sombrío, había realizado docenas de operaciones en África durante los últimos 20 años. El intento de golpe de Estado en Malí, asesinatos políticos en Chad, conflictos mineros en el Congo, tensiones étnicas en Nigeria. Detrás de todos ellos estaba la misma red sombría. El director del FBI, Christopher Wray, dijo en su testimonio ante el Congreso, esta organización no es una red criminal en el sentido tradicional, es una operación sofisticada establecida para la manipulación geopolítica. ¿Cuáles eran sus objetivos? Prevenir la independencia de África, porque una África independiente significaba una amenaza existencial para algunos intereses globales. El MI6 británico decía cosas similares. El director general Richard Moore, el alcance de estas operaciones superó con creces nuestra evaluación. Inicial no solo se atacaron a líderes individuales, sino a movimientos enteros. Los informes de la DGSS francesa fueron los más sorprendentes, porque algunas empresas francesas también fueron objetivos de este consorcio, ya que las empresas que querían hacer comercio justo con África eran vistas como peligrosas para las empresas que ofrecían ventajas injustas. Estas revelaciones movilizaron el sistema de justicia internacional. La Corte Penal Internacional lanzó una investigación exhaustiva. El fiscal principal, Karim Khan, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y actividades criminales organizadas, todo junto. Este es uno de los casos más complejos en la historia de la CPI. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir detalles impactantes en la estructura financiera del consorcio. Operaba a través de bancos suizos, empresas ficticias en las Islas Caimán y empresas fachada en Dubái. Su presupuesto total era de alrededor de 2.5 mil millones de dólares anuales. Con este dinero no solo contrataban mercenarios, sino que también apoyaban a políticos corruptos. Llevaban a cabo campañas de manipulación mediática, influían en instituciones académicas, financiaban think tanks y establecían redes de desinformación en redes sociales. El hallazgo más impactante fue el momento en que ocurrían las operaciones. Siempre que un país africano lograba un avance económico importante, comenzaban conflictos misteriosos. Cuando Ghana descubrió petróleo, aumentaron las tensiones. Cuando Ruanda comenzó a convertirse en un centro tecnológico, revivieron las tensiones étnicas. Cuando Etiopía aumentó su capacidad de manufactura, estallaron conflictos internos. No era una coincidencia, era sabotaje sistemático. Cuando Troué comentó sobre estos hallazgos, dijo: ahora entendemos que los problemas de África no eran solo internos, también hubo manipulación externa. ¿Cómo te hace sentir esta situación? No enojado, sino determinado. Porque ahora sabemos quién es el verdadero enemigo. Tu estrategia para el futuro. Como países africanos, aumentaremos el intercambio de inteligencia, aceleraremos la integración económica, profundizaremos la colaboración tecnológica. Esta promesa no quedó solo en retórica. Bajo el liderazgo de Troué, la Unión Africana llevó a cabo reformas radicales. Se establecieron nuevas instituciones en Centro de Coordinación de Inteligencia, Africana Addis Abeba, Sistema Continental de Alerta Temprana Nairobi, Alianza Africana de Ciberseguridad, Ciudad del Cabo, Consejo Panafricano de Defensa Económica, ACRA. En la creación de estas instituciones, el intento de secuestro de Troué fue el momento crítico porque ese incidente mostró cuán vulnerable era África, pero también cuán unida podía ser. El Departamento de Estado de Estados Unidos apoyó estos desarrollos. El secretario de Estado Anthony Blinken, una África fuerte, estable y próspera, sirve a los intereses globales. La Unión Europea adoptó una posición similar. El alto representante Josep Borrell en la Unión Europea
Apoya la construcción de la capacidad institucional de África. China también revisó la iniciativa de la Franja y la Ruta comenzó a ofrecer condiciones más transparentes, más sostenibles y más equitativas. Rusia revisó las operaciones controvertidas del grupo Wagner. Dio más énfasis a los canales de cooperación oficiales. Todos estos cambios diplomáticos fueron consecuencias indirectas de ese intento de asesinato. Pero el mayor cambio ocurrió en la autopercepción de África. Ahora se movía de la identidad de receptor de ayuda a la identidad de socio global. Los jóvenes africanos fueron los participantes más activos de esta transformación. El hashtag AfroCarising estuvo constantemente en tendencia en las redes sociales. Los programas de estudios africanos florecieron en universidades, no solo en universidades occidentales, sino también en universidades africanas. Se produjeron avances en el sector tecnológico. Las innovaciones africanas en fintech, salud tecnológica y otras áreas tecnológicas comenzaron a atraer la atención global. Las industrias creativas se expandieron. Mollywood, Afrobeats, la moda africana establecieron una presencia significativa en los mercados globales. La excelencia africana continuó en los deportes también. En los Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, los atletas africanos rompían récords. Al observar estos desarrollos, Troué pensó que la Dark Night, la noche oscura, había sido, en realidad, una bendición disfrazada. Si esa operación no hubiera ocurrido, dijo en una entrevista, la transformación de África podría haber tardado 20 años más. Entonces, ¿estás agradecido? No agradecido, pero apreciativo, porque los momentos de crisis pueden convertirse en momentos de oportunidad. Tu mensaje para las futuras generaciones: nunca se den por vencidos, incluso en los momentos más oscuros. El amanecer llegará. Estas palabras se convirtieron en inspiración no solo para África, sino para todo el mundo en desarrollo. En el 5º aniversario del intento de asesinato se organizó un festival de resiliencia en Burkina Faso, pero, esta vez, no solo países africanos, sino participantes globales también estuvieron presentes. Entre los oradores se encontraban expresidentes de Estados Unidos, primeros ministros europeos, líderes asiáticos y reformistas latinoamericanos. Tema de la crisis a la oportunidad, lecciones para el liderazgo global. El discurso principal de Troué fue el punto culminante del festival. Hace 5 años algunas personas intentaron silenciar una voz. Hoy, ese intento de silencio ha creado una sinfonía de libertad, dignidad y esperanza. Pensaron que el liderazgo era sobre una sola persona. Aprendieron que el liderazgo es sobre un movimiento. Pensaron que el poder viene del control. Aprendieron que el poder proviene de la confianza. Pensaron que el desarrollo significaba dependencia. Aprendieron que el desarrollo significa asociación. Hoy, África no está ascendiendo. África ha ascendido y el mundo es mejor por ello. El discurso recibió una ovación de pie de 15 minutos. No solo los delegados presentes físicamente, sino también los participantes virtuales aplaudieron. De pie, en el último día del festival se celebró una ceremonia simbólica. Troué mostró las esposas que lo habían atado esa noche públicamente, pero ahora no como cadenas de opresión, sino como símbolos de resistencia. Estas esposas, dijo Troué, representan el último intento de encadenar el espíritu de África. Su fracaso representa la libertad eterna de África. En la ceremonia, Viper, uno de los mercenarios capturados, envió una carta desde la prisión a Troué como una disculpa. Señor, me contrataron para silenciarlo. Terminé amplificando su VAs. Lamento mi papel en esa operación, pero me alegra que haya fracasado. Troué perdonó públicamente a Viper. El perdón no significa olvidar, significa aprender y seguir adelante. Este gesto recibió una gran cobertura en los medios internacionales. Titulares como liderazgo africano, sobre venganza aparecieron. El Papa Francisco, desde el Vaticano, envió a Troué un mensaje de felicitación. Su ejemplo de perdón y liderazgo inspira al mundo. Señales no oficiales comenzaron. Al llegar del Comité Nobel se dijo que la nominación de Troué para el Premio de la Paz estaba siendo seriamente considerada. Pero Troué se centró más en los logros colectivos que en el reconocimiento individual. El Premio Nobel lo gana una sola persona, dijo. Pero el logro de este movimiento es colectivo. Es la victoria de toda África. Esta actitud creó un nuevo estándar entre los líderes africanos. Ahora, el progreso colectivo, no la gloria individual, ganó importancia. La integración continental se aceleró. El área de libre comercio continental africana se implementó mucho más rápido. Taylor Esperado. El Banco Africano de Desarrollo aumentó significativamente su capacidad. La dependencia del endeudamiento externo disminuyó. La Unión Africana aumentó la efectividad en las operaciones de mantenimiento de la paz. La necesidad de intervenciones militares externas disminuyó. Lo más importante,
La juventud africana comenzó a asumir roles activos en el futuro del continente. La tendencia de la fuga de cerebros comenzó a invertirse. La diáspora comenzó a regresar. Estaban transfiriendo sus habilidades, capital y redes a África. Comenzó el gran movimiento de retorno, una tendencia de migración voluntaria, orgánica y sostenible. Troué se convirtió en el líder simbólico de esta tendencia, pero su estilo de liderazgo era humilde e inclusivo. No estoy liderando el regreso, dijo Han Solo. Estoy abriendo la puerta. Esta puerta se convirtió en una puerta de oportunidades para millones. Las empresas tecnológicas comenzaron a mover sus sedes a África, los bancos internacionales expandieron sus operaciones en África. Las corporaciones multinacionales comenzaron a promover el talento africano a posiciones globales. Las universidades comenzaron a abrir campus africanos. Las instituciones de investigación establecieron colaboraciones africanas. Las empresas de medios comenzaron a invertir en contenido africano. Las marcas de moda se asociaron con diseñadores africanos. La industria musical dio plataformas globales a los artistas africanos. La industria cinematográfica mainstreamizó las historias africanas. La industria deportiva recibió inversión internacional en ligas africanas. El sector turístico clasificó los destinos africanos como premium. El mundo culinario comenzó a celebrar la cocina africana. El mercado del arte clasificó el arte africano como de alto valor. Esta transformación integral no fue solo económica, fue una transformación cultural, social y política. En el aniversario del intento de asesinato, Troué recibió el premio Persona del Año de la revista Time. En la cita fue por transformar un momento de crisis en un movimiento de esperanza y por demostrar que el verdadero liderazgo crea más líderes. En la ceremonia de premiación, Troué dijo: a este premio pertenece a cada africano que se negó a aceptar limitaciones, a cada joven que se atrevió a soñar en grande, a cada líder que eligió la cooperación sobre la competencia. 100 años intentaron terminar con una historia, en cambio comenzaron millones de historias. Hoy África no es solo un continente. África es una idea que dice que la dignidad no es negociable, que la libertad es esencial y que la unidad es poderosa. Gracias por permitirme ser parte de esta hermosa historia. Este discurso fue probablemente sus palabras más memorables porque transformó el logro individual en un movimiento colectivo. Después de la ceremonia de premiación, Troué hizo una reflexión privada. Pensó de nuevo en los eventos de esa noche, las esposas de Viper, las amenazas de la doctora Ashworth, el drama de la operación T-Rescate. Todo parecía ahora muy distante, muy surrealista, pero las consecuencias eran muy reales. África se había transformado, el mundo se había transformado y todo había comenzado esa noche oscura. A veces pensaba que lo peor que te sucede se convierte en lo mejor que le sucede al mundo. Este pensamiento formó la base de su filosofía personal, el arte de convertir las crisis en oportunidades, y continuó compartiendo esta filosofía con la próxima generación de líderes africanos. El liderazgo no se trata de evitar tormentas, decía. El liderazgo se trata de bailar bajo la lluvia. Esta metáfora se convirtió en parte del currículo estándar en los programas de formación de liderazgo africano. Los jóvenes líderes estaban aprendiendo gestión de crisis, reconocimiento de oportunidades y resolución colaborativa de problemas. Los programas internacionales de liderazgo también comenzaron a estudiar el modelo de Troué. La Escuela de Negocios de Harvard hizo un estudio de casos sobre el secuestro y la transformación continental, el efecto Troué. La Universidad de Oxford comenzó un proyecto de investigación al liderazgo en tiempos de crisis en contextos en desarrollo. Innovaciones africanas. La Escuela de Economía de Londres abrió un curso en liderazgo postcolonial, nuevos modelos de gobernanza global. La Universidad de Stanford estableció un programa de becas, la beca Troué para el liderazgo transformacional. En este reconocimiento académico no fue simplemente un elogio individual, fue la aceptación de la validez global de los modelos de liderazgo africano. Ahora, en la teoría del liderazgo, junto a los modelos occidentales, también existen los modelos africanos. La filosofía Ubuntu se convirtió en un punto de referencia en la literatura global sobre gestión. Los conceptos de liderazgo colectivo se convirtieron en alternativas a las narrativas del héroe individual. El gobierno centrado en la comunidad se convirtió en un complemento al gobierno centrado en el Estado. La justicia restaurativa se convirtió en un equilibrio a la justicia punitiva. Estos cambios de paradigma fueron las consecuencias intelectuales a largo plazo de ese intento. En el 10º aniversario del intento de asesinato, se hizo un documental integral, La noche que cambió África. El documental recibió un estreno global en Netflix,
estrenándose simultáneamente en 9 países. Obtuvo 50 millones de vistas en el primer fin de semana. La calificación crítica fue del 98%. El impacto del documental fue enorme, porque no solo narraba los eventos, sino que analizaba el proceso de transformación. Se realizaron entrevistas con participantes clave, entrevistas extensas de Troué, el coronel Mitchell, líder de la operación de rescate, entrevistas con la doctora Ashworth en prisión, entrevistas con Viper en rehabilitación, entrevistas de reflexión con líderes africanos, entrevistas de evaluación del impacto con líderes internacionales, entrevistas con jóvenes africanos sobre su perspectiva generacional. El clímax del documental fueron las entrevistas finales de Troué. Si alguien me pregunta cuál fue la noche más importante de mi vida, diría que no fue la noche en que me convertí en presidente, fue la noche en que fui secuestrado, porque esa noche morí como líder individual y renací como un catalizador del movimiento. Esa noche, África murió como un continente fragmentado y renació como una fuerza unida. Esa noche, el mundo murió como un sistema unipolar y renació como una comunidad multipolar. Así que sí, fue la noche más importante no solo para mí, sino para todos nosotros. Estas palabras se convirtieron en las líneas finales del documental y probablemente se convirtieron en las palabras más citadas de un líder africano en el siglo XXI. Después del lanzamiento del documental, el efecto Troué fue estandarizado como un término académico en ciencia política, la teoría de transformación impulsada por crisis en relaciones internacionales, la teoría de la emergencia de poderes periféricos. En estudios de liderazgo, el modelo de liderazgo catalítico; en estudios de desarrollo, el paradigma de desarrollo endógeno; en estudios africanos, la teoría del renacimiento postcolonial. Estas teorías no fueron solo ejercicios académicos, tuvieron aplicaciones prácticas en la formulación de política. El Banco Mundial revisó su enfoque de desarrollo. En el FMI modificó los programas de ajuste estructural. La Organización de las Naciones Unidas actualizó las estrategias de mantenimiento de la paz. El G20 mejoró el compromiso con los mercados emergentes. Estos cambios institucionales representaron un giro significativo en la gobernanza global. La distribución del poder se estaba volviendo más equilibrada. La toma de decisiones se estaba volviendo más inclusiva. La asignación de recursos se estaba volviendo más equitativa. La resolución de conflictos se estaba volviendo más colaborativa. Y el punto de partida simbólico de todos estos cambios fue ese intento de secuestro. Hoy, esta transformación continúa. África no es solo una potencia en ascenso, sino una potencia ya surgida. Los jóvenes africanos están en posiciones de liderazgo global. Las empresas africanas son corporaciones multinacionales. Las universidades africanas son instituciones de clase mundial. Las ciudades africanas son centros de innovación global. La cultura africana es la corriente principal global. Y Troué continúa siendo el testigo humilde de este éxito. Solo soy feliz, dice. Vivo para ver el verdadero potencial de África realizado. No porque hice algo especial, sino porque todos hicimos algo especial juntos. Esa es la verdadera lección de esa noche. El liderazgo no se trata del coraje de una sola persona. El liderazgo se trata del coraje colectivo. Y África ha mostrado al mundo lo que el coraje colectivo puede lograr. Esta lección no es solo aplicable para África, sino para todo el mundo. Porque los desafíos del siglo XXI, el cambio climático, la desigualdad, la disrupción tecnológica, la fragmentación social no pueden resolverse con soluciones individuales. Se necesita acción colectiva, se necesita liderazgo colaborativo, se necesita solidaridad global, y la transformación de ese intento de secuestro es prueba de estas posibilidades. Si una noche puede cambiar un continente, dice Troué, imaginen lo que podemos hacer con una vida llena de noches. Este Vision inspira a la próxima generación y la historia continúa.